Además de las redes sociales y de antioquialibreysoberana.com, a ustedes quienes les han abierto puertas para poderse expresar, para podernos empapar de esta iniciativa tan interesante en el contenido que usted nos está aquí esbozando. El proyecto empezó, digamos, formalmente en los medios, en el programa de Nos Cogió la Noche con Nacho López. Ese fue un programa de hace alrededor de mes y medio o dos. Se llama Antioquia Federal versus Antioquia Independiente. Hace una semana tuvimos una transmisión en vivo por un canal que se llama Libertad TV, es el canal del movimiento libertario. Y hemos ido trabajando más que todo en redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter que se llama @AntioquiaSoberana. Y ahora que usted nos abre los micrófonos, básicamente esa ha sido la apertura en medios y las redes sociales, desde luego. Uno pensaría que ante un tema tan interesante que ustedes plantean, podría tener mucha más posibilidad de expresión. ¿Y qué pasa con los grandes medios? Pues Guillermo y oyentes, nosotros a propósito no hemos ido a muchos lugares, básicamente porque queremos evitar, y voy a utilizar una palabra muy fea, pero es la que mejor describe la situación, hemos querido evitar el manoseo del proyecto, porque esto es un proyecto de ciudadanos para ciudadanos. Aquí no hay políticos metiendo la cucharada, ni preguntando por un beneficio para el amigo, para la señora, ni pidiendo puestos. No los tenemos y no se los vamos a dar, básicamente porque entonces destruimos el proyecto mismo desde adentro, se convierte en un cascarón vacío. Ahora, si los medios de comunicación, aparte de esta emisora, están dispuestos a abrirnos los micrófonos para un debate, por supuesto que estamos dispuestos a ir, claro. Esto hay que responderlo públicamente, todas las preguntas, las fáciles y las difíciles. Acá en este programa hemos dicho: Antioquia, despierta, despierta Antioquia. Aprovechemos este momento de efervescencia y calor. ¿Usted siente la efervescencia? ¿Usted siente el calor? Yo siento algo, Guillermo, y lo siento desde hace muchos años, incluso con la generación suya, que es la pionera de este tema en épocas recientes en Antioquia. El problema ha sido el primero, que no vemos las barreras invisibles que el estatismo, el exceso de Estado y el exceso de acumulación de poder nos han puesto por delante. Entonces nos parece que por el hecho de que podemos ir a un supermercado y comprar harina o agua o leche o arepas, vivimos en un país libre y tranquilo. Resulta que eso es solo parte de la ilusión. El costo que estamos pagando por mantener esa ilusión es una sociedad extremadamente violenta. Colombia tiene 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que los Estados Unidos solamente tiene 4.8 por cada 100.000 y Suiza 1.5, igual que Canadá. Entonces, esa es una ilusión muy peligrosa. Lo segundo es, nunca ha habido una propuesta realmente estructurada. Eso lo notamos nosotros cuando fuimos a conversar con muchas personas que se sorprendían al leer que nosotros proponíamos que Antioquia fuera una confederación, que los colombianos mantuvieran su residencia, libre tránsito y su ciudadanía en Antioquia, porque muchos son o ultranacionalistas o simplemente son gobiernistas. Entonces nunca ha habido una alternativa intermedia para la solución del problema y eso ha causado realmente impacto e impresión en muchas personas. Vamos a un supermercado a comprar arepas y con eso nos contentamos. Una arepa con un huevo encima. También una arepa y un huevo entonces para comprar. Pero llegamos allí tensionados porque la plática que llevamos ahí nos la pueden hurtar. Porque alguien podrá herirnos o matarnos para quitarnos ese dinerito con el que apenas podemos conseguir y con eso nos contentamos, esa arepa y ese huevito. ¿Es lo que usted quiere manifestar? Esa es una de las cosas que nosotros queremos hacer notar y es, mire, tener la posibilidad de ir a un supermercado que esté bien surtido es un medio para una sociedad pacífica, pero no es el fin. Es lo que realmente queremos decir. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? El costo
de tener un país como el que tenemos es el costo de que el 30 o el 40% de la población colombiana, a pesar de lo que diga el DANE, porque yo realmente dudo mucho de esas estadísticas, vive en condiciones pésimas. Y lo peor de todo, Guillermo y oyentes, es el problema no es la desigualdad, el problema es que las personas no puedan salir de su situación de pobreza por méritos propios y trabajando tranquilamente y honradamente. Eso es gravísimo. Doctor, ¿quiénes más conforman este grupo de trabajo y si ustedes se han dado de pronto algún plazo, porque la gente quisiera conocer otros nombres de este proyecto que me parece también muy interesante, y si se han dado un plazo en el tiempo, nosotros vamos en esta línea y cuánto tiempo se han dado para que el proyecto tome mucha más fuerza? La propuesta es muy clara. La recolección de firmas empieza el 12, el lanzamiento de la propuesta es el 11, la marcha es el 12 y tenemos 6 meses para recolectar las firmas y llamar a un referendo en las próximas elecciones generales, que son el 11 de marzo del 2018. Si el resultado es positivo, todas las reformas y mecanismos contenidos en la propuesta entran a regir a partir de ese momento. Es decir, Antioquia va a cambiar para bien, de manera drástica pero positiva, a partir del 11 de marzo si logramos que eso suceda. ¿Qué diría el referendo? La pregunta es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo con que el departamento de Antioquia se convierta en un estado independiente, libre y soberano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sobre esa base se trabaja para la recolección de firmas para poder entrar en la legalidad del referendo. Por supuesto, es que esto no puede ser una cosa obligada o impuesta como vimos ayer en Venezuela, a punta de bala, violencia, coerción, intimidación y terrorismo. La tiranía de Venezuela se deshace y con ella todas las instituciones. Nosotros no creemos en eso, ni creemos en regalar tamales, ni nada de eso. Esto es una cosa que tiene que ser voluntaria. Explicaremos hasta la saciedad todo lo que podamos, cuanto podamos y a quien podamos. Pero si las personas realmente tienen interés, acudirán a la página, buscarán la posibilidad de imprimir un formato por lado y lado con la Declaración de Independencia y la Constitución Federal de Antioquia propuesta, llenarán las firmas y las harán llegar al lugar de recolección. Que por cierto, hay 2 garantes de la Asamblea Departamental de Antioquia que se aseguraron para ser garantes del proyecto y de la recolección de los formatos, de que allí no hubiera ni apologías al delito, ni violaciones a los derechos humanos, ni nada de ese tipo de cosas, pero no han metido la mano. Entonces han sido muy respetuosos. Esta constitución que ustedes proponen, ¿cuántas páginas tiene? Por ser una constitución federal es realmente muy corta. Tiene unas 3 páginas resumidas en el dorso de una hoja oficio y nada más. ¿Por qué razón? Porque el resto de la legislación le corresponderá a los estados confederados de Antioquia, es decir, a los actuales municipios y al resguardo de cristianía, adaptarla a sus usos, tradiciones y costumbres. Un problema que hemos tenido, digamos, muy serio es que la Constitución de Colombia pretende ser todo para todos, en todas las regiones, hasta el nivel más exhaustivo, y tenemos las cortes produciendo y a los organismos de reguladores del Estado produciendo cuanta decreto, reglamento se les ocurre. Entonces tenemos una inflación, lo que se llama inflación legislativa, que al final no resuelve nada porque las decisiones deben tomarse donde suceden los problemas y la plata debe quedarse donde se produce principalmente, que es el municipio. Entonces será trabajo de los municipios a ir adaptando a sus condiciones particulares, culturales, dentro del marco de una Constitución federal que provee derechos, toda esa legislación. ¿Esa Constitución dónde se puede leer? Ese proyecto constitucional. Ese proyecto constitucional se podrá leer en www.Antioquia Libre y Soberana a partir del 11 de agosto. Estamos en las últimas revisiones del documento. Debe ser perfecto dentro de lo que cabe en una Constitución federal hasta la última coma. Debemos asegurarnos de que los derechos fundamentales queden contenidos, bien redactados y que no se viole ningún principio.
eso lo están haciendo los abogados y están haciendo los economistas, lo estamos haciendo entre todos, revisando que eso quede. El lanzamiento final de los textos es el 11 de agosto en la página de internet y en las páginas de Antioquia Federal en Facebook. Usted decía, si esto avanza, pues obviamente entenderemos que hay una necesidad manifiesta de modificar las estructuras. Si no avanza, pues hombre, estaremos detectando que no hay tantas intenciones de modificar lo que hasta ahora está vigente con un futuro muy sombrío. Para los que nos llaman viejos, para nosotros, los que nos llaman viejos, pues hombre, al menos marcharemos felices e iremos a donde nos tenga señalado el destino con la tranquilidad de haberlo intentado. A los que nos llaman viejos. Y a ustedes los jóvenes, ¿qué les quedaría? Yo tengo que decir, Guillermo, que una de las motivaciones es exactamente esa. En lo personal yo me siento muy indignado, muy triste, porque en mi vida en Colombia, como empresario, no he podido generar la riqueza que he querido para otras personas. No para usted. No para mí. A mí me gusta la plata. Es que yo como libertario soy capitalista. Pero a mí de nada me sirve, y creo que a ningún empresario en sus cabales le sirve un país pobre y violento. Eso simplemente es un absurdo. Pensar que a un empresario le sirva un país pobre y violento es una locura, simplemente porque no le puede vender nada a nadie. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No, a mí lo que me sirve es un país rico y pacífico. Y creo que si alguien tiene sentido común pensará lo mismo. Las únicas personas a las cuales les sirve un país pobre y violento es a los socialistas más radicales y a las personas que tienen un deseo desbocado de poder absoluto. A nosotros no, eso no nos interesa porque es mal negocio. Y es mal negocio en términos de derechos humanos, de vida personal. Yo no sueño con vivir en una unidad cerrada detrás de muros de 5 metros de altura y salir a la calle en un carro blindado. Yo no sé a qué loco le parece que eso es lo normal, que haya personas que requieran ese nivel de protección por situaciones muy particulares y especiales. Es distinto a que eso se nos haya convertido en lo normal. Usted habla de nosotros y los oyentes estarán diciendo, bueno, ¿quiénes son estas personas que en el caso particular, pues a mí me sorprende el que encuentre en otras generaciones extendido este tema que busca en el fondo es la posibilidad de ser autónomos en decisiones para tener un mejor estar social, económico, político, estructural, en la misma infraestructura, en estos órdenes como las pensiones, como la educación. La gente dice, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Usted con quiénes está? Pues Guillermo, nosotros somos los libertarios de Antioquia. Libertario es una definición moderna, como ya le decía, de los liberales clásicos. Nosotros creemos, porque tenemos la evidencia empírica para respaldarlo, en el capitalismo del libre mercado, como le mencionaba ahora, los casos de Taiwán y Singapur, por mencionar solo dos. Somos un movimiento que es joven en Colombia, que lamentablemente había quedado perdido en el tiempo por cosas de la tercera vía, la socialdemocracia y un montón de ideologías políticas que realmente ni han sabido responder ni tienen la base teórica y práctica para poder responder a los problemas objetivos que tiene una sociedad. Es que las personas no se maten, que las personas tengan acceso a servicios básicos como la salud. Es decir, lo que tenemos hoy en día en Colombia simplemente no funciona. Y si no funciona, pues pensaría uno que las cosas que no funcionan hay que cambiarlas. Si en la casa, en el apartamento no funciona la lavadora, pues la lavadora habrá que cambiarla. Pues es lo que uno entiende. Por supuesto, Guillermo. Para ser muy simples y para llegar fácil a nuestra audiencia. Pero quiero hacerle una aclaración ahí sobre lo que no funciona, Guillermo, Sí, si me lo permite. Obviamente. Lamentablemente,
los latinoamericanos no hemos hecho la conexión y no hemos aprendido a hacer la conexión entre exceso de Estado y pobreza, exceso de Estado y violencia, exceso de Estado y opresión. Y lo podemos ver en el caso de Venezuela. Hay muchas personas de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, que son socialistas, es decir, quieren volver a la época de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez, y no se dan cuenta que esas fueron las épocas que precisamente permitieron y causaron el fenómeno Hugo Chávez, socialismo del siglo XXI y todos los desmanes que ayer vimos culminar en una tragedia institucional que se llamó la Constituyente de Venezuela con Nicolás Maduro.